Sí, gracias, señor presidente. Debo confesar que me he quedado bastante más preocupado en su segunda intervención que en la primera. Me ha recordado algunas de sus frases. Hay un discurso muy famoso de Azaña, cuando la CEDA está a punto de ganar las elecciones, que dice: ¿y quién se ocupará de España? Desde luego, su señoría, entiendo que no, porque nos ha trasladado una especie de libertarismo de derechas ácrata, porque es su concepto de España. Cuando dice usted esa frase de si nosotros tuviéramos concierto viviríamos fenomenal, y dice, pues no. Digo, la respuesta es, le digo yo con toda claridad que no. Nosotros, los vascos, tienen concierto y los navarros porque los españoles quisieron. Y así lo dice la Constitución. El que todos tuviéramos concierto no garantizaría que viviéramos todos mucho mejor. Y su señoría creo que tiene un concepto de España sorprendente. Sorprendente porque España es algo poliédrico, con circunstancias diferentes. Usted nos dice, somos más pobres porque el gobierno de España... Y en eso hay una sintonía perfecta. Igual que se lleva usted muy bien con Esquerra Republicana, entiendo que el señor Morera y usted coincidan en muchísimas cosas. Porque, fíjese, nosotros vivimos mejor que el 80% de los españoles. Infinitamente mejor. Y nosotros no podemos vivir mucho mejor mientras otras comunidades subdesarrolladas que están a años luz de la renta per cápita media, ni en Andalucía, ni en Extremadura, ni en Castilla y León, ni en Castilla-La Mancha, ni en Galicia, porque el sistema afortunadamente es ese. Hemos ido convergiendo economías entre catalanes, vascos, valencianos, mallorquines, desde que empezó la democracia hasta el año 95. ¿Sabe cuándo vivimos peor? Desde que gobierna el PP en la Comunidad Valenciana. A usted le podría parecer una broma, y a los diputados del PP también, pero aquí se vive mal porque gobierna el PP. Y usted dice, yo aplaudo a Paco Camps por lo de la lengua. Y yo le digo a usted, mire, cuando la senadora Pajín propone en el Congreso, en el Senado, que se utilicen el gallego, el castellano, el valenciano, el catalán, es la primera vez que un dirigente político español, en el ámbito nacional, propone que el valenciano se equipare al catalán y a otras lenguas a nivel de igualdad. Porque cuando gobernó el Partido Popular, en el año 96, el movimiento Abertzale era el movimiento de liberación nacional vasco. Los canarios quedaron exentos de gran parte de los impuestos. Y los catalanes consiguieron el mayor cúmulo de transferencias que nunca en la historia de Cataluña se ha conseguido. Y es falsario decir que cuando alguien pacta con los nacionalistas es una cosa y cuando lo hago yo está muy bien. Porque al final, señoría, ¿quién se ocupará de España? ¿Quién se ocupará de España? Si la señora Cospedal, con la que usted se reúne en las reuniones de grupo, es la persona que más daño hace a los valencianos, porque es la única que nos quiere quitar algo que de verdad ya tenemos, porque lo que no tenemos no nos lo quita nadie, pero lo que tenemos sí que nos lo pueden quitar, y se ha obstinado políticamente en acabar con el trasvase Tajo Segura, usted sí que nos está haciendo daño a los valencianos. Y usted no puede aplaudir a don Francisco Camps como presidente de la Generalitat por su tema de la lengua, porque don Francisco Camps, en la institución que los valencianos quisimos darnos para resolver el tema de la lengua, había un acuerdo total de esa cuestión para que nadie discutiera. Y ese señor, que usted ha citado, mandó al conseller Font-de-Mora, cual caballo de Espartero, a parar en la academia que siguieran los debates. Y a esta comunidad se le ha hecho mucho daño por esas actitudes. Y usted a lo mejor no viene frecuentemente. Pero cuando nos habla de la salida de la crisis, yo le digo que la crisis de aquí es por el despilfarro, por la corrupción, por la deuda y por el déficit. Y en el resto del mundo, fuera de la Comunidad Valenciana, la deuda y el déficit son consecuencias de una crisis. Y aquí es al revés. Cuando vemos que otros países reciben 120 millones de euros por hacer una Copa América y nosotros pagamos 120 millones de euros, es que alguien nos está arruinando. Y cuando habla usted de la judicialización, le diré sinceramente que es porque ustedes quieren. Porque
la judicialización es la última ratio en política. Cuando la gente que gana 60.000 euros y tiene un cargo político y alguien ve que en sus cuentas ha ingresado 600.000 en metálico, basta que se lo digan para que se vaya a su casa. Y a partir de ahí que se defienda si quiere. Y cuando se está aplicando el presidente de la Generalitat el relativismo moral que tanto condena Ratzinger, y al final las mentiras, los oprobios son una manera de gobernar, y niega conocer a personas que conoce, quiere decir que algo está fallando en el sistema. Y cuando al final acusas a personas de que en el mundo de la solidaridad están llevándose los crudos y no está llegando el dinero a determinadas organizaciones, eso no debería llevar al juzgado. Debería ir al juzgado, pero debería irse a su casa quien comete todo eso. Por lo tanto, señoría, le sugeriría que reflexionara mejor en lo que está pasando aquí, que leyera más los periódicos y que viera lo que está pasando de verdad. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Mata. Per a concloure la compareixença, per 3 minuts, el senador senyor Rodríguez Marín té la paraula.